Sí, bueno, yo creo que hay un tópico que dice que todas las plantillas son mejorables, pero yo estoy satisfecho del trabajo, que han sido, creo que cerca de 2 meses muy intensos, y al final, bueno, tanto el entrenador, que al final es a quien hay que poner a disposición esa plantilla, como yo, estamos satisfechos. Bueno, yo sí que puedo afirmar que los jugadores que han venido, en un porcentaje altísimo, eran las primeras opciones. Nosotros creemos que es una plantilla que tiene capacidad para afrontar los retos que el club pretende, y evidentemente pues es la plantilla que el Córdoba Club de Fútbol en este momento podría configurar. Sí, bueno, te he dicho un porcentaje muy alto. Ha habido algún caso concreto que yo prefiero casi no personalizar en el nombre, pero sí, evidentemente, que ha habido gestiones y que ha habido situaciones bueno, que nosotros estamos interesados, y bueno, por interés de, en algún caso económico, en algún caso que otro proyecto pues apetecía más, pues no se ha llegado a concretar, pero han sido muy pocos. Yo de ese tema lo que puedo afirmar es que Fernández tuvo sobre la mesa una oferta igual de competitiva que otro club. Bueno, para explicar bien eso, lo primero que quiero decir que es un proyecto evidentemente con una exigencia máxima, pero también a la vez es un proyecto de cantera. Quiero decir esto porque, por ejemplo, en defensa, en la zona de centrales, tenemos a David, tenemos a Héctor Rodas, tenemos a Stankiewicz. Nosotros confiamos en las cualidades para esa posición también de Rafa Gálvez, que lo puede hacer sin problemas, y después tenemos en el equipo, en el filial, jugadores que han estado en pretemporada, como Fran Serrano, bueno, que ha demostrado que está creciendo día a día y que tiene que tener su momento si el míster lo necesita o lo considera oportuno. Entonces, en esa posición concreta, no pensamos que esté desequilibrada, ni muchísimo menos. Tiene bastantes elementos como para estar tranquilos. En los laterales, en el lateral izquierdo se produce una situación parecida. Está Domingo Cisma y después está Abel Moreno, que ha jugado varios partidos en pretemporada, entrena habitualmente, y cuando no compite con el primer equipo lo hará con el filial, pero que también pensamos que para complementar, para dar un buen nivel en el momento que se le necesite, no tenemos ninguna duda. En el lateral derecho está Dalmau. Yo sé que es un tema que esa posición, pues que ha habido mucho, o hay algún debate en el sentido de que es solo un jugador. Bueno, es un jugador que hasta el momento ha cumplido, y aparte pues tenemos jugadores en la plantilla que pueden en cualquier momento, por su polivalencia, jugar también, como Mario Stankiewicz, como Luso, que lo hizo en la temporada pasada en Primera División a buen nivel, y este año ya también algún partido lo ha desarrollado. Una de las premisas en la planificación de la plantilla es que no podía ser amplia. Nosotros no pensamos en tener 25 jugadores porque tiene, más allá de los condicionantes económicos, que sube mucho el presupuesto, pues también de cara al entrenador, pues cada convocatoria tiene que dejar muchos jugadores fuera, pues son situaciones que no se manejan bien. Entonces, dentro de la premisa de una plantilla corta, hay que buscar polivalencia, y ahí es imposible, si queríamos tener 20 o 21 jugadores como es al final, tener 2 jugadores por puesto. No es una situación que nos preocupe, es una situación que si aparece alguna cosa interesante, como tú bien dices, si hay algún jugador en paro y como nosotros no tenemos cubiertas todas las fichas, hay posibilidad de incorporarlo. Si hay alguna cosa interesante, pues se analizará con el entrenador y evidentemente si se puede concretar, se concretará. Pero no nos quita el sueño, y sí quiero también, o pienso, y tanto el entrenador como yo, y quiero decir que ninguno de los objetivos que tenemos planteados y que todos sabemos cuáles son, va a ser más complicado de conseguir porque tengamos un lateral o 2 laterales. Es una posición importante como cualquiera del campo, pero yo creo que al final un equipo se define o desequilibra más en otras posiciones que en la de un lateral. A mí no me han impuesto firmar a ningún jugador. Yo asumo toda la responsabilidad deportiva del club. Poner el sello de estos jugadores son de Emilio Vega tampoco me gusta, porque es un trabajo en equipo, y en equipo digo trabajo de secretaría técnica,
un feeling completo con un entrenador que es de lo más coherente que me he encontrado y que jamás yo llevaría a un club, a un equipo, un jugador que el entrenador no quiera, como tampoco yo admitiré que un entrenador quiera imponer el traer a ningún jugador. Entonces, a mí los sellos no me gustan. Yo creo que firma el Córdoba Club de Fútbol, que ese trabajo y la responsabilidad evidentemente es de un director deportivo, en consenso con el entrenador. Al final la responsabilidad deportiva a la cabeza, evidentemente, está pues, quien es el que manda en el club, que es el presidente, pero sí que yo asumo la responsabilidad porque bueno, yo creo que no debe ser de otra manera. Hay que tener una comunicación diaria, es evidente, las pautas económicas las marca él, pero yo he tenido decisión al 100% junto con el entrenador en cada jugador que ha llegado. A mí nadie me ha impuesto que tiene que venir fulanito o menganito, en ningún momento. Evidentemente, a la hora de la parcela económica, pues él me ha tenido que matizar, no controlar, pero sí evidentemente coordinar, porque es así, pero en la elección de los jugadores, en ningún momento. Yo he dicho que, por ejemplo, en el ejemplo que tú me has puesto de Fernández, he dicho y repito, él tuvo una oferta igual de competitiva a nivel económico que la mejor que haya tenido. ¿Por qué no está en el Córdoba? Pues evidentemente habrá que preguntárselo a él. Hay jugadores que tienen un perfil económico muy alto, pero aquí se juntan dos cosas. La primera, hay que asumir con responsabilidad dentro de mi tarea de director deportivo, y en este caso incluyo también al entrenador, que igual había algún jugador que nos podía parecer que podía aportar cosas y que a su precio de mercado considerábamos él y yo, que estamos en el mercado, evidentemente también el presidente, que se pasaba de lo normal, porque cantidades en segunda división astronómicas, por decirlo de alguna manera, es que por responsabilidad yo creo que no son lógicas. Entonces puede haber habido algún jugador que se haya preguntado, porque podía interesar, al igual que otros, y ese concretamente pues su precio era muy alto, pero muy alto para el sentido común, por decirlo de alguna manera, y no se ha hecho. Pero bueno, no puedo decir tampoco que se haya escapado ningún jugador porque no hayamos llegado a esa cuantía económica. Yo de esa pregunta no la puedo contestar porque creo que en el club hay otras personas que pueden hablar de aspectos económicos. Sí puedo decir que el presupuesto que manejo y que he manejado es el idóneo para competir por el objetivo que se persigue. Aquí hay que explicar un poco que la Liga marca un control económico, que yo creo que puede ser parejo en muchos equipos de la entidad, que pueda ser Córdoba, Almería, Valladolid, Zaragoza. Creo que puede oscilar para arriba o para abajo, pero puede ser más o menos bastante parejo. A partir de ahí también entra otro condicionante, que es que en el caso concreto que tú dices de la Almería, este verano pues ha traspasado varios jugadores, entonces han tenido una partida económica que ha propiciado que hayan podido enfrentar pues eso, alguna compra que otros clubes no hemos hecho. Yo creo que evidentemente nosotros no hemos pagado ningún traspaso y, si no me equivoco, en segunda división ha habido pocos equipos, el Almería sí, ha hecho 2 o incluso 3 inversiones, que ya no solo la inversión de la adquisición de ese jugador, sino también el mantener el salario que esos jugadores han tenido en otros clubes que vienen de máximo nivel, como puede ser Chuli o Pozo. Y bueno, pues por ahí sí que la Almería pues tiene un potencial diferente. El Oviedo tiene también un potencial diferente porque ahí ya entramos en otras situaciones, como una propiedad con un patrimonio, parece ser, importante para hacer inversiones, y es por lo que esos equipos pues yo creo que sí que tienen un condicionante, un potencial un poquito diferente. Todos no. Yo lo que sí tengo muy claro es que es una competición que se muestra en el campo la igualdad que hay, que es tremenda. Nosotros creo que estamos en un escalafón superior a muchos en el potencial pues, de presupuesto, pero también es verdad que, que en primera división el escalón entre los que tienen más y los que tienen menos y los que tienen casi nada es bastante considerable. En segunda división, entre los que tienen un potencial, pues como podamos ser nosotros, y los que tienen un potencial bajo, pues la diferencia puede ser, tampoco me quiero arriesgar, pero 800, 900, 1000 euros, que esos son, en el campo, en realidad no se nota tanto como en otras categorías. Yo creo que la igualdad va a ser tremenda y que aquí cualquier equipo puede competir por estar entre las plazas que te da opción a ascender.
Yo creo que de la parte alta. De la parte alta yo no sé cuántos equipos engloba, pero evidentemente nosotros, sin tener el potencial de un par de clubes o tres que comentaba antes, sí que hemos tenido unas posibilidades que igual otros clubes no han tenido al 100%, pero que la diferencia yo considero que tampoco es muy grande. Hemos hecho un equipo, te vuelvo a decir, no me gusta personalizar, asumo la responsabilidad como director deportivo, pero no me gusta hablar en primera persona. Hemos hecho un equipo para competir por ascender. Yo creo que, bueno, como bien dices, llevamos 2 partidos de liga, hemos visto en uno la medida o una medida parecida a lo que pensamos que podemos dar, que es contra el Valladolid, y que yo creo que de cara a la ilusión de la gente, que yo creo que después de ese partido, por un poco comentarios o el run que había en la ciudad, es que la gente se había ido contenta porque era un equipo que en el campo, más allá de estar más acertado o menos acertado en muchos momentos, se había dejado todo. Había sido un equipo competitivo, un equipo intenso, un equipo que tenía las ideas claras y con gente bueno, que tiene hambre, otra gente con oficio. Y una cosa que sí que se está trasladando, que igual que lo diga yo pues parece poco objetivo, pero yo creo que es evidente que lo dicen los jugadores, que lo dice el cuerpo técnico, que la prensa lo palpa también, que el vestuario está unido al 100%, que tenemos un vestuario que era un objetivo que yo no he parado de repetir en cada rueda de prensa, que era una obsesión, el que fuera un vestuario comprometido. Y bueno, un poco la suma de todas esas situaciones, creo que tenemos un potencial, tenemos buenos jugadores con oficio en defensa, tenemos gente en el centrocampo con características muy diferentes y todos con, creo, unas cualidades importantes para esta categoría. Y en cuanto a la gente de arriba, bueno, pues tenemos yo creo que varios jugadores muy diferentes todos también, y que en esta categoría que es tan importante el tener pegada, el tener finalización, pues no sé si habrá muchos clubes que tengan el nivel que tenemos nosotros. Yo pienso que, bueno, como bien has comentado antes, creo que han sido 13 los fichajes, es un equipo prácticamente nuevo, un entrenador nuevo. Las urgencias en el fútbol las asumimos todos, el rendir ya, pero también es evidente que un equipo se tiene que ir formando, que tiene que llegar a tener su propia identidad, que a priori pues tú crees que el estilo que vas a intentar implantar y las características de los jugadores te marcan que vas a ir por un sitio, y después el devenir de la competición, el día a día, cómo funcionan jugadores que pensabas que iban a funcionar de una manera, otros aparecen que igual no contabas tanto, se va generando esa identidad que a lo largo de las jornadas pues ya el equipo va dando una señal de lo que quiere ser y a dónde llega. El ser protagonista es la intención, nosotros tenemos que ir y queremos ir a por los partidos, pero bueno, que no hay que olvidar que hay un rival y que es, vuelvo a repetir, y yo creo que también es un comentario que yo escucho por muchos foros y ambientes, que hay muchísima igualdad y que tú tienes una intención y la intención es clara, pero a partir de ahí el ser protagonista también se puede ser de muchas maneras, la intención es esa, ahora pues también hay que contar con el rival y con cada partido, que es diferente. No era vinculante, bueno, el tema de los tiempos, a veces es complicado explicar esto y que la gente lo entienda. Ha habido algún club importante que pues, no ha podido concretar una situación a última hora y ha tenido todo el verano. El tema de Raúl de Tomás, pues a priori es un jugador que dentro del mercado de segunda división era cotizado, que tenía incluso opciones al principio del verano de primera división. Al principio era inviable, cuando han ido pasando los días del mercado pues ya era más posible, pero cuando llega la situación concreta de que podemos acometer su fichaje, pues era prácticamente el último día. Dentro del último día, pues para una negociación tan rápida se tienen que dar muchos matices de acuerdos entre jugador, club con su club de procedencia, el club de procedencia con el club donde va cedido, y también, ¿por qué no?, pues hay que sumar que el Real Madrid en ese último día pues tenía algún que otro tema por ahí que entre manos, por decirlo vulgarmente, que también no ayudaba a otras gestiones que se cristalizaran con velocidad. Pero bueno, yo creo que lo importante es que el jugador está, que se concretó, si quiero destacar
el tremendo trabajo de gente que no se ve, que no es gente que sale los domingos a jugar, ni gente que se sienta al banquillo, ni gente que se sienta en el palco, sino gente que está por detrás, en este caso de administración, que, bueno, que tenemos grandes profesionales que hicieron una situación que yo creo que otro club con otro tipo de profesionales, no digo ni mejores ni peores, sino que quizás con menos experiencia, pues hubiera sido complicado, y nosotros al final, una gestión de prácticamente se empezó a concretar por la tarde, pues se pudo cristalizar. Eken, pues bueno, es un jugador que desde el primer minuto que yo aterrizo en el Córdoba me muestra su interés de no seguir. Ha sido una gestión difícil porque bueno, es un jugador que a principio de mercado tenía algunas opciones, él ha ido desechando. Nosotros, por nuestra forma de trabajar y de ser, no hemos querido forzar situaciones, por decir de alguna manera, que no son con el respeto hacia el jugador o hacia cualquier persona del club, sino intentando tener todo el respeto posible en todo momento, pero sí que ha sido un día a día muy complicado, sobre todo por eso, porque él tenía opciones, él no le parecían idóneas, pero por otro lado tampoco se quería seguir en el Córdoba, pero bueno, yo tampoco, lo importante es que a día de hoy se llega a un acuerdo, él no quería seguir. Nosotros, cuando un jugador no quiere seguir, o que hemos estado hablando al principio, o no quiere venir, pasamos página inmediatamente, y en este caso pues ya está pasada la página. Para nada, o sea, nosotros a principio del verano teníamos alguna duda, tanto el entrenador como yo, en cuanto a que pudieran formar parte de la plantilla. Una vez que empezaron los entrenamientos, y yo también repetí en alguna rueda de prensa, la pretemporada va poniendo a cada uno en su sitio, pues bueno, vimos que eran jugadores que podían estar en la plantilla. Sí que ellos han ido viendo su rol a medida que iban pasando las semanas. En el caso son un poco diferentes también. En el caso de Bernardo, el Sevilla Club de Fútbol se pone en contacto con nosotros, nos muestra su interés, el Sevilla se pone en contacto con el jugador nos traslada ese interés y dialoga con el entrenador para ver cuál es su situación dentro de la plantilla. El entrenador se la traslada y él decide salir. Y en el caso de Fran, pues es un poquito parecido, sin saber nosotros o sin que tuviéramos constancia de que tenía algún club detrás. Él también habla con el míster, habla conmigo, me pregunta con las llegadas que se producen, con la llegada sobre todo de Stankiewicz, que a ver cuál era su rol dentro de la plantilla. El míster primero se lo traslada, que es el que está día a día con él, yo le comunico lo mismo, porque yo tengo comunicación total con el entrenador, y él pues también decide, junto con sus representantes, que prefiere salir, y nosotros pues tampoco le ponemos ningún impedimento. Pero en ningún momento se ha forzado la salida de ninguno de los dos. Sí, como decía antes, la paciencia en el fútbol yo creo que es una palabra que se utiliza poco porque no existe. Es un jugador que viene de un país diferente, de una competición diferente, que se equivocó al principio de la pretemporada porque no decía que tenía molestias y estuvo entrenando con molestias por ese afán de agradar, por ese afán de, como dicen ellos en el argot, en el vocabulario un poco de allí, a romperla, y por esa precipitación de querer hacerlo rápido, pues se produjo una lesión y entonces pues no le ha ayudado en ningún momento para demostrar todo lo que tiene. Y ahora sí que ya, pues, ya con los servicios médicos está recuperado, está entrando poco a poco. Yo personalmente, con tu pregunta, yo sí lo espero. Yo espero que llegue. Es un jugador que en una competición que no es menor, que es la Liga Chilena, que a nivel de selección, a nivel de clubes cada día están compitiendo mejor. Ha quedado máximo goleador en un club muy humilde y que para nosotros tiene que ser un jugador que aporte cosas. Vamos a tener paciencia. Llevamos 2 partidos de Liga, él ha tenido lesión, él ha estado con molestias. Vuelvo a repetir la adaptación, que hemos visto jugadores de grandes clubes de máximo nivel, que se ha pagado traspaso por ellos, pues que igual durante unos meses o incluso durante una temporada pues no han dado el nivel que después se han dado. En este caso esperamos que no pase mucho tiempo, pero que hay que darle tranquilidad, confianza y sobre todo, pues desde aquí él lo sabe, confiamos en él al 100% porque en otros sitios ha demostrado las cualidades que tiene. A día de hoy, que yo tenga constancia, oferta firme en un documento de cara al Córdoba Club de Fútbol, yo personalmente no tengo constancia y mi diálogo con el presidente evidentemente en estos temas es día a día. Que ha habido comentarios, que ha habido conversaciones, que ha habido rumores, los ha habido,
pero certezas, y vuelvo a repetir, porque esto es así, esto cuando tú tienes una oferta por un jugador es cuando hay un documento con el membrete del club que te solicita o que te ofrece X cuantía para incorporarlo a su plantilla. Eso, vuelvo a repetir, que yo tenga constancia, no ha existido. ¿Que ha habido comentarios? Sí. Entonces, a día de hoy no hay ningún... Evidentemente se ha pasado el mercado, no hay opción de que salga. Es un jugador que para nosotros considero, y el entrenador igual, que es importante, como el resto de sus compañeros, pero que nos puede ayudar mucho. En cuanto al número de delanteros, bueno, yo creo que es una posición que es vital tener potencial. La plantilla no es muy amplia, entonces quiero decir esto porque en cuanto al día a día de los entrenamientos el míster no va a tener problema. Y bueno, tenemos que contar con que Florín va a faltar más o menos habitualmente por el tema de la selección, ahora está fuera, no va a poder jugar este partido, en octubre creo que hay otra convocatoria, hay lesiones, hay sanciones, la temporada es muy larga, Pineda, más allá de, no es tampoco como el resto de los compañeros que sí pueden ser más punta a punta, sino que es un segundo punta o incluso media punta, incluso ha jugado en banda también en su anterior equipo. Entonces yo creo que son jugadores muy diferentes y bueno, el entrenador no considera que sea un problema tener, es como todo, si tienes muchos jugadores buenos yo creo que a nadie le molestan. Bueno, nosotros como profesionales consideramos que no. El lateral derecho, te vuelvo a repetir, que ya no solo es recurrir al filial, que ahora también quiero hacer un matiz del filial, sino que tenemos a Mario Stanquevicius, que ha jugado en su carrera, si saco la estadística, yo creo que igual puede ser un 50% en cada posición, de central y lateral. Tenemos a Luso, que lo ha hecho ahí sin problemas. Tenemos a Dalmau, que yo creo que sinceramente se está siendo un poco injusto con él. Quizás cuando llegó, pues no sé si en determinados ambientes o en la opinión pública, o no sé cómo definirlo, se pensaba que iba a venir otro jugador concreto, que no vino en ese momento, por situaciones que antes hemos comentado ya. Necesitamos un jugador ahí. Evidentemente también en el lateral derecho quiero hacer el matiz de que bueno, hubo mucho tiempo durante la pretemporada y cercano a empezar la temporada que teníamos a Crespo, que era un muy buen lateral derecho, entonces hasta que no saliera tampoco se podía hacer ningún movimiento. Pero bueno, insistir en que es una posición que dentro de ser importante como otras no es determinante, que tenemos a Dalmau, que tenemos a Luso, que tenemos a Stanquevicius y que llegado el momento, el otro día en el FC Barcelona, que yo creo que no puede jugar cualquier jugador, jugó de lateral derecho Sergi Roberto, que no ha jugado en su vida en esa posición, si alguien no me corrige, medio centro ofensivo jugando de lateral. Repito, es una posición importante como todas, pero no determinante para conseguir ningún objetivo. Y en cuanto a lo del filial, sí quiero hacer un matiz que para nosotros va a ser muy importante y que tenemos la suerte de tener un entrenador que yo desde aquí digo que no he conocido a ningún entrenador de filial como el que tenemos, como Carrión, en cuanto a su capacidad, en cuanto a su preparación y sobre todo en cuanto a su perfil de entrenador de filial. Nunca se queja porque el primer entrenador le coja 3 o 4 jugadores para los entrenamientos del primer equipo, nunca pone un pero a ninguna situación que parece que se tiene que dar por sentada, pero que yo sí que he tenido experiencia en otros clubes de que ese rol, ese perfil, esa no sé cómo definirlo, pero que todo lo que se le da lo da por bueno, no pone ningún pero, y eso va a ser también, además con el primer entrenador tiene una relación excepcional y bueno, le damos toda la importancia del mundo al filial. Hemos incorporado jugadores, han sido jugadores del juvenil, hay jugadores que estaban de la temporada pasada y jugadores que se han incorporado y se ha planificado toda la plantilla con el pensamiento de que el entrenador puede utilizar en cualquier momento a jugadores que están destacando mucho y que lo han hecho en pretemporada. Hablo también de Sebas, o Fran Serrano, Sillero, bueno, podría hablar Javi Galán. Hay muchos jugadores que están capacitados para debutar. Anteriormente en Córdoba y en otros muchos clubes pues era muy difícil apostar por la cantera y bueno, y se ha visto que los jugadores se les pone y funciona y bueno, y al final el futuro del fútbol pasa por la cantera. Yo no puedo sacar la bola de cristal, yo sí que desde aquí y tengo claro y en el día a día lo tengo en mi mente y no tengo ninguna duda que vamos a competir por conseguir ese objetivo y que va todo el mundo, la plantilla va a dejarse la piel y va a dejarse la vida
porque así sea, y después, con esa intensidad y esa actitud que tienen que tener, que en esta categoría es vital, más los argumentos futbolísticos que yo creo que tienen, y con un cuerpo técnico que yo creo que es de lo mejor de la categoría, lo podemos conseguir sin ninguna duda, pero con el matiz también de que son 10 meses de competición, que no vamos a ascender en noviembre, ni en octubre, ni en diciembre, ni tampoco va a estar tirado todo para bien o para mal en esos meses, sino que, bueno, que hay que mentalizarse que vamos a sufrir, que va a ser de mucha igualdad, de mucha intensidad todos los partidos, y a partir de ahí, pues al final de la temporada, convencidísimo de que vamos a estar en puestos que nos den opción a eso. No, se puede dar la situación de que el equipo haga una temporada muy buena, puedes quedar tercero, cuarto, y yo creo que con la igualdad que antes he comentado se puede hacer una temporada muy buena, y después pues esos partidos de liguilla todos sabemos cómo son. Aparte que la palabra fracaso en mi mente no existe nunca, porque yo puedo trabajar mejor o peor, pero sí que en la vida yo creo que cualquier persona, si deja todo, si pone todo su empeño, pone toda su profesionalidad en el trabajo, es honrado, fracaso no puede existir. Puede existir pues que no se consigan objetivos, pero porque al final esto es un juego, pero el fracaso yo jamás. Yo leía en no sé qué sitio, y no sé quién lo decía, que yo era feliz, que yo ahora mismo me siento orgulloso de estar en el Córdoba Club de Fútbol, pero feliz seré porque tengo una implicación diferente por ser mi casa, o la considero mi casa. Feliz seré si se consigue ese objetivo. Si no, puedo estar contento, puedo estar evidentemente súper orgulloso y satisfecho de estar aquí, que para mí es el mejor club donde puedo estar, pero la felicidad llega cuando se consigue ese objetivo que tanto desea la gente, y además que se consiga y que después se mantenga durante muchos años, que es lo que se merece este club.